Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Siempre está con ustedes el hermano Alexander Castellanos, desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. Este es el día de adorar a nuestro Señor en espíritu y en verdad. Gracias a Dios lo hacemos con mucha dedicación y con la manifestación de alegría en nuestros corazones. Como ustedes saben, estamos estudiando el Día del Señor, el libro de Éxodo. Esta ya es la sexto domingo que presentamos estas lecciones. Hoy vamos a ver las lecciones 11 y 12. Y el tema que vamos a estar viendo en esta oportunidad es cuando Moisés es preparado para el liderazgo. Y vamos a estar viendo todos los pormenores de esta preparación que se le da a Moisés. Pero antes vamos a encomendarnos en las manos de nuestro Señor. Padre Celestial, te damos agradecimientos porque como parte de la adoración de este día especial para ti y para tu iglesia, presentamos el estudio de tu palabra. Gracias por ello, Señor, que siempre lo hagamos conforme a la dirección del Espíritu Santo. Que tú seas honrado, que haya mucha edificación para cada uno de los oyentes. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, los capítulos 3 y 4 contienen el llamado que Dios hace a Moisés. Es un llamado, por supuesto, que es muy especial el llamado que se le hace a Moisés, quien estaba sirviéndole a su suegro Jetro como pastor en la tierra de Madián, recordando, y mire lo que dice el versículo 1 de este capítulo 3, que apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. En el monte Horeb, Dios se le apareció a Moisés en una zarza que ardía en fuego. Debido a su gran compasión por su pueblo, llamó a Moisés para que liberara a los israelitas de Egipto. Y esto es lo que se destacó en Moisés, y por eso el Señor lo usa. Ahí usted puede ver en los versículos 2 al 9, donde dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos
de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Siempre me gusta dar definiciones de palabras que aparentemente no son conocidas para nosotros. Por ejemplo, en el versículo 7 se usa la palabra exactores. ¿Qué es un exactor? Un exactor es un cobrador o recaudador de los tributos, recaudador de los impuestos o pagos. O sea, evidentemente estos exactores era como lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento como Mateo el publicano, ¿verdad? Que eran recaudadores de impuestos, pero siempre ha sido durante la historia humana, de la humanidad mejor dicho, que un exactor o un recaudador de impuestos siempre se ha aprovechado de su cargo para no cobrar lo que es, sino que cobrar más de lo que tiene que cobrar para lucro personal. Entonces veamos en primer lugar el versículo 1. En este versículo 1 lo que se ve aquí y lo que se destaca son con las experiencias de la vida, las experiencias de la vida que aquí se presentan. ¿Por qué digo esto? Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro. O sea, que lo que vemos es que el capítulo 3 comienza describiendo la situación de Moisés en Madián. Le servía a su suegro como pastor. Y en este pasaje a su suegro se le llama Jetro, sacerdote de Madián, a quien también se le puede referir como Reuel, como lo vimos en el verso 18 de Éxodo, donde dice del capítulo 2, y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Moisés había dejado a su propio pueblo y a su familia. Llegó a formar parte de la familia de Jetro. Lo curioso es que para este tiempo Moisés ya tenía 40 años y Moisés prevalecía soltero. O sea, lo que nosotros podemos ver es que para estos tiempos esa edad no era una edad de preocupación, porque un hombre no se había casado. Puede que Jetro haya sido como un padre para él más que como un suegro. Jetro o Reuel, dice la Escritura, que era sacerdote de Madián. Bueno, ¿en qué sentido y de qué religión era sacerdote? Si bien el pasaje no lo dice, una posibilidad es que era un devoto del Señor. Podría ser una evidencia adicional de que, junto con la narración sobre Melquisedec, ustedes recuerden cuando estudiamos Génesis 14, los versículos 18 y 19, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos
y de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Había personas, aparte de los israelitas, que creían y adoraban al único Dios verdadero. Y aquí doy una aclaración. Algunos podrían incluir a Balaam, y yo solamente les recomiendo, si usted lo desea, lea los capítulos 22 al 24 de Números. Por cierto, ahí se incluye a Balaam. Ahí es donde usted puede darse cuenta sobre este episodio del asna que le habló a Balaam después que él la había castigado por 3 veces. Entonces, en la lista de líderes religiosos no israelitas, óigase bien, no israelitas, pues, en tiempos antiguos, que eran creyentes en el único Dios verdadero. Sin embargo, es más probable que Balaam era un adivino que hablaría en nombre de cualquier Dios, oiga Dios, en minúscula, ¿verdad? Del que algún cliente buscara respuesta. Precisamente, a lo mejor por esa función de un adivino. Luego podemos decir que los madianitas eran descendientes de Abraham. Entre ellos podrían haberse encontrado personas que tenían a lo mejor la misma fe de Abraham, porque nosotros sabemos que desde que Abraham ya conoce a Dios, pues le obedeció a Dios, le rindió obediencia a Dios. Entonces, en vista de que a Jetro se le identifica como sacerdote, algunos creen que Moisés obtuvo su religión de esta fuente y que la adoración del Dios que era conocido como Yahvé se originó con los madianitas. Sin embargo, Moisés tuvo la oportunidad de obtener su fe de su propio pueblo en Egipto. Si deseáramos asignarles a los israelitas en Egipto otra religión u otra fe en algún otro Dios, tendríamos que negar la exactitud de la narración bíblica. Además, en vista de que los madianitas eran descendientes de Abraham. Miren lo que vamos a recordar, lo que estudiamos en Génesis 25, 1 al 6. Dice: Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Sinram, Jobsán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Y Jobsán engendró a Seba y a Dedán. E hijos de Dedán fueron Azurim, Letusim y Leumim. E hijos de Madián, Efa, Efer, Anot, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Que además, en vista de que los madianitas eran descendientes de Abraham, podrían haber sido devotos del único Dios verdadero con alguna forma de sacerdocio, aunque el sacerdocio no necesariamente haya sido autorizado por Dios. Las religiones de Israel y Madián bien pudieron haberse originado de una fuente en común. O sea, ¿cuál fuente en común? Bueno, la fe de Abraham. Ustedes saben bien cómo es que la Escritura está llena y nos habla de la fe de Abraham. Moisés había conducido su rebaño
a Horeb, monte de Dios. Aparentemente, este monte era llamado tanto Horeb como Sinaí. O sea, cuando usted oiga que es nombrado el monte Horeb o el monte Sinaí, está hablando del mismo monte. La providencia de Dios se hace evidente en el hecho de que guiara a Israel al mismo lugar donde Moisés había pastoreado ovejas. Horeb es llamado monte de Dios, en vista de lo que estaba por suceder. Dios se le aparecería a Moisés en este monte y luego Dios le daría la ley en este mismo monte. Entonces, el uso del término en este punto de la narración, con miras a los eventos que estaban suceder, es un uso profético. ¿Ve? Y quiero hablarles de una figura del lenguaje, de la prolepsis, así como lo oye, y P intercalada. Prolepsis, que es una prolepsis, consiste en una figura retórica con la que se considera como efectivo lo que viene a continuación. Se lo repito, la prolepsis es una figura retórica con la que se considera como efectivo lo que viene a continuación. Y les sigo hablando de la prolepsis de acuerdo al diccionario español. Es una figura que consiste en refutar por anticipado las objeciones previstas a una afirmación. La frase, fíjese bien, oiga este ejemplo: pensarás que es imposible, pero ya otros han realizado la hazaña. Esa es una prolepsis. ¿Ve? Pensarás que es imposible, pero ya otros han realizado la hazaña. Es una prolepsis. En filosofía, según las doctrinas estoica y epicúrea, significa conocimiento anticipado de alguna cosa. Esa es una prolepsis. Y la palabra prolepsis no varía en el plural. Si usted la usa en singular es prolepsis. Si usted la usa en plural es prolepsis. No hay cambio en la escritura. Bueno, continúo con otra situación muy importante. Y la otra situación que aquí se ve es con construirle sobre lo que él estaba haciendo. Lo repito, con instruirle sobre lo que él estaba haciendo. Ya lo hemos leído en los versículos 2 al 6. Es decir, la historia continúa con lo que técnicamente se le conoce como una teofanía. Y usted sabe bien, si ha estudiado conmigo este libro de Génesis, ahí está lleno de varias teofanías. Una teofanía es una manifestación física de Dios, que más que todo las teofanías se dieron en los tiempos antiguos testamentarios. Dios se le apareció a Moisés en una zarza que ardía, pero que no la consumía el fuego. Esto es una cuestión, por supuesto, desde el punto de vista de lo que estamos viendo, una situación milagrosa. Entonces, la manifestación física de Dios llegó a formar parte del llamado a los profetas antiguos testamentarios. Y esto solo se lo menciono. Usted puede ilustrarse si lee el capítulo 6 de Isaías, si lee el capítulo 1 de Jeremías y también el capítulo 1 de Ezequiel. Ahí se ve
estos ejemplos. El llamado a Moisés tiene, por decirlo así, mucho en común con otros relatos de llamados. Y le voy a poner un ejemplo. El ejemplo del llamado que se le hizo a Gedeón. Vamos a poner este ejemplo y después vamos a volver a Moisés. Vamos a leer un poco alargado, pero es bueno que ponerlo como ejemplo para entender pues esta relación. Vámonos a Jueces 6, 11 al 24. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, mire, fíjese bien lo que le dice el ángel de Jehová: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová, le dijo, claro, usted tiene que entender Jehová representado por el ángel: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Es un interrogante. Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, noten cómo es que el ángel es el que está con él y está representando a Jehová, pues. Toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo, y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salón, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abieseritas. Bueno, otro ejemplo muy parecido que tenemos de esta situación de Gedeón es el llamado a Jeremías. Miren lo que leemos en el capítulo 1 de Jeremías, los versos 4 al 9. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo,
antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones, y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Y miren estos dos versículos. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Se convirtió en efecto en un modelo para el llamado que recibieron profetas posteriores, porque estamos comparando la situación del llamado de Moisés y poniendo ejemplos en el caso de Gedeón, en el caso pues de Jeremías. Vemos que el ángel de Jehová que se le apareció, hoy volvemos a Moisés, el ángel de Jehová que se le apareció a Moisés ha ocasionado bastantes comentarios. Se le menciona numerosas veces en el Antiguo Testamento. En el presente pasaje es Dios mismo. De acuerdo al versículo 6, dice, el ángel dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham. Una fuente dice que en el presente pasaje el ángel del Señor no es un ser celestial subordinado a Dios, sino el Señor, o sea, Yahvé, manifestado de una manera terrenal. Porque miren lo que dice, vamos a dar varias ilustraciones también, usando el libro de Génesis. Vamos a Génesis 16:13. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Luego vamos a Génesis 21, vamos a leer los versículos 17 y 19. Y oyó Dios la voz del muchacho, y noten, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Versículo 19. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Bueno, adelantándonos en Éxodo, en el capítulo 14 y el versículo 19, dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Una teoría acerca del ángel de Jehová es que al menos en algunos contextos se refiere a la segunda persona de la divinidad. Entonces, volvamos a la zarza. La zarza que ardía es el primero de los milagros relacionados con el Éxodo. Los milagros no son comunes en la historia antiguo testamentaria. Son, por decirlo así, agrupados en ciertos momentos de la historia de Israel. Durante el Éxodo y la conquista, por ejemplo, y durante los ministerios proféticos de Elías y de Eliseo, vemos que los milagros pues ocurrieron en tiempos de crisis para Israel.
en momentos cuando la existencia de la nación era amenazada. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que el centro del milagro, el fuego que ardía en la zarza, pero que no se consumía, era probablemente un símbolo de Dios o una manifestación de su presencia. Pues a la presencia de Dios a veces se le representa con fuego. No siempre, pero a veces a la presencia de Dios se le representa con fuego. Entonces, ¿qué vemos? Desde la zarza que ardía, Dios llamó 2 veces diciendo: Moisés, Moisés. El hecho de llamar a Moisés 2 veces en lugar de una, probablemente indicaba la relevancia del momento y la importancia del llamado. Moisés contestó: heme aquí, demostrando pues su disposición a escuchar lo que Dios tenía que decir. Entonces, ¿qué es lo que vemos? La respuesta afirmativa de Moisés habla bien de sí mismo, es similar a respuestas posteriores al llamado de Dios, tales como las dadas por Samuel. Miren lo que dice en 1 Samuel 3, 4 al 8. Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y luego este mismo caso lo tenemos ilustrado en Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Entonces, lo que vemos es que Dios prosiguió diciendo que el lugar era tierra santa, debido a alguna previa consagración al Señor. Era santa porque era el lugar donde apareció el Señor. En un sentido, Dios le transmitió santidad al lugar, santidad que dejó de existir en el lugar después de que el Señor lo dejara. El mandamiento pues que el Señor le da a Moisés de quitarse sus sandalias resalta la santidad del área. El quitarse las sandalias antes de entrar a un lugar santo era una costumbre ancestral. Lo ilustramos con Jueces 5:15, dice: y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que Dios se identificó ante Moisés diciendo que era el mismo Dios que fue adorado por los patriarcas. Esto enfatiza pues el hecho de que la narración de Éxodo es continuación de la narración que encontramos en el libro de Génesis. Esto queda bien claro allí presentado. Por eso, cuando Dios se presentó a sí mismo, dijo: yo soy, que es la manera usual con la que comenzaba a hablarle a su pueblo. Por ejemplo, dijo: yo soy Jehová
que te saqué de Ur de los Caldeos, cuando le habló a Abraham. Yo soy el Dios omnipotente, el Shaddai, lo vimos en Génesis 35:11. Yo soy el Dios de Abraham, tu padre, lo vimos en Génesis 26. En Génesis 28 también vimos: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. Es decir, pues, que en el Antiguo Testamento Dios se refirió frecuentemente a sí mismo como el Dios de tus padres, o el Dios de Abraham, o de Isaac, o Jacob. Sin embargo, nunca, fíjense bien, esto es bien importante, nunca le dijo a Abraham que él era el Dios de sus padres. ¿Cuáles padres? Sí, era el padre Abraham, era con el que se inicia esta situación. Entonces, se hizo pues la observación de que había una clara ruptura entre Abraham y los que le precedieron. Moisés reaccionó ante la presencia de Dios ocultando su rostro, porque dice: porque tuvo miedo de mirar a Dios. Es decir, la intensidad abrumadora e impactante de la experiencia de encontrarse con la presencia divina en la Biblia típicamente evoca trauma y terror. Mire, recordando Génesis 32:25, dice: y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Luego en Éxodo, cuando lleguemos al capítulo 33, en el versículo 20 dice: dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Entonces, además del peligro relacionado con estar ante la presencia de quien, óigase, quien como Dios, pues, es completamente santo y poderoso. La persona que viene ante la presencia de Dios no puede hacer más que percibir su propia insignificancia y su propia indignidad. Por lo tanto, la respuesta usual y correcta para con la presencia del Señor es tener una actitud de humildad y una actitud de arrepentimiento. Por eso nosotros vemos que Isaías fue ejemplo en esto, y termino esta primera parte con Isaías capítulo 6, versículo 5. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Esta es la situación que nosotros podemos ver claramente y que aquí se presenta. Yo termino acá. Les invito a escuchar la lección número 12. Dentro de unos 40 minutos vamos a estar viendo detalles interesantes que continúan a partir del versículo 7. Siempre les agradezco su atención y que Dios nos ayude a hacer lo mejor delante de Él. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, porque tú eres grande y maravilloso, y de ti aprendemos mucho a través de todos estos episodios que se dieron en los tiempos ancestrales y que siguen siendo lecciones, mensajes para cada uno de nosotros, para vivir una vida cristiana muy entregada a ti. Oramos muy agradecidos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.